comenzar, podemos mencionar que en la primera junta del 25 de mayo de 1810 se decidió el fusilamiento sin juicio previo del ex virrey Santiago de Liniers, líder de una contrarrevolución realista que tuvo como epicentro a la ciudad de Córdoba. También estableció el libre comercio con todas las naciones del mundo y creó el periódico Gaceta de Buenos Aires, que actuó como vocero oficial del nuevo gobierno. Después de la formación de la primera Junta de Gobierno, las medidas que se tomaron fueron decidir cómo continuar con la revolución, definir de qué manera iban a organizar el gobierno de los grandes territorios que habían sido parte del virreinato del Río de la Plata y comunicarle al resto de la ciudad la serie de sucesos ocurridos en mayo. Los saavedristas creían que lo mejor era avanzar lentamente y no realizar cambios significativos para evitar enfrentamientos violentos con España, ya que según ellos era conveniente aguardar a que los españoles expulsaran a los franceses de su territorio y el rey Fernando VII recuperara su trono. Estos también proponían el establecimiento de un gobierno que fuera conducido por Buenos Aires. Por otro lado, los morenistas creían que se debía avanzar rápidamente y cortar los lazos que los unían a España mediante la declaración de la independencia. Además, creían que se reuniera un congreso con la misión de sancionar una constitución donde se estableciera cómo organizar un nuevo gobierno, y proponían un gobierno en el que hubiera una fuerte participación del resto de las ciudades del antiguo virreinato. La primera junta había enviado un comunicado al resto de las provincias del interior, en el cual se trataba sobre lo que había sucedido en Buenos Aires el 25 de mayo, y los invitaba a elegir representantes para que viajaran a la antigua capital virreinal y se incorporaran al gobierno revolucionario. Cuando recibieron el comunicado de la primera junta, muchas ciudades se adhirieron con gran entusiasmo a la revolución, tales como Santa Fe, Mendoza, San Juan y San Luis. Pero la autoridad de la Junta no fue aceptada por igual en algunas zonas, como Córdoba, la Banda Oriental, que hoy en día es Uruguay, Paraguay y el Alto Perú, que hoy en día es Bolivia. La rechazaron y se dispusieron a resistir. La forma de gobierno que se desarrolló tras la llegada de los representantes de las provincias del interior fue la incorporación de los delegados de las ciudades, y de esta manera la primera junta se transformó en la Junta Grande, que quedó integrada por 22 miembros. El primer triunvirato se creó en septiembre de 1811, mientras Saavedra no se encontraba en Buenos Aires. Los miembros que lo integraron eran Feliciano Chiclana, Manuel de Zarratea y Juan José Paso. Y en 1812 se formó el segundo triunvirato, integrado por Juan José Paso, Antonio Álvarez Jonte y Nicolás Rodríguez Peña. Para someter a las regiones que se pronunciaran en contra de la autoridad de la primera junta, ésta decidió enviar expediciones armadas, que conllevó a una larga y costosa guerra, que se extendió por muchos años. Esta guerra demandó de muchos sacrificios, en los que muchos hombres y mujeres perdieron la vida, y una gran cantidad de recursos debieron ser destinados al mantenimiento de los ejércitos. Los patriotas no contaban con un ejército profesional y tenían muy pocos recursos para organizarlo. Para luchar contra las poderosas fuerzas españolas se necesitaban soldados, armas, uniformes, caballos y alimentos. Por eso los gobiernos revolucionarios establecieron que todos los hombres mayores de 18 años que no tuvieran una ocupación debían incorporarse a los ejércitos, donde algunos se incorporaban de manera voluntaria, otros fueron obligados a hacerlo. A los esclavos que se unieran a la lucha se les prometía la libertad. También se sumaron algunas mujeres que a las tropas, pero la mayoría debió hacerse cargo de sus hogares, ya que los hombres ya habían partido a la guerra. Los ricos fueron obligados a entregar esclavos y ganado y parte de sus cosechas para alimentar a los soldados. Para tener dinero suficiente, se establecieron nuevos impuestos que recayeron
mucho más sobre los que se oponían a la revolución. Muchos artesanos colaboraron con botas, monturas y carretas, ponchos y mantas. También se tuvo que solucionar el tema de la carencia de armas. Parte del armamento fue comprado en Inglaterra y en Estados Unidos. En Buenos Aires se instaló una fábrica de fusiles y en Córdoba una de pólvora y otra de armas blancas. Los revolucionarios no contaban con suficientes jefes militares que pudieran dirigir a las tropas. Por eso debieron de recurrir a hombres que no tenían experiencia militar. El caso más conocido es el de Manuel Belgrano, un abogado que se vio forzado a convertirse en general. Córdoba tuvo lugar el 4 de junio de 1810. La Junta envió a Córdoba una expedición militar con la misión de poner fin a la resistencia. Santiago de Liniers estaba al frente de este movimiento. El resultado fue que los expedicionarios capturaron a los cabecillas del movimiento y algunos fueron fusilados en Cabeza de Tigre. El movimiento de Paraguay tuvo lugar en septiembre de 1810. La causa fue detener a las fuerzas españolas que entraban desde Paraguay. Belgrano estaba al frente de este ejército. En la batalla de Campichuela, el ejército de Belgrano derrotó a los españoles. A partir de ahí, los paraguayos siguieron su camino y en 1811 declararon su independencia de España. La banda oriental tuvo lugar a comienzos de 1811. Las autoridades españolas rechazaban la revolución. José Gervasio Artigas se puso a órdenes de la Junta para luchar contra los españoles. Tuvo como resultado las tropas porteñas que esperaron hasta 1814 para poder ocupar la ciudad. El primer triunvirato tuvo como objetivo luchar por la independencia de Hispanoamérica. Habían ingresado en las logias secretas liberales que actuaban en Europa, dependientes de la Gran Unión Americana, organizada por Francisco de Miranda en Londres. El triunvirato los incorporó al ejército y les reconoció el grado militar. El segundo triunvirato gobernó con acierto y orientó al país de acuerdo con los propósitos de la Logia Lautaro, independencia y constitución, hasta que el 21 de enero de 1814 se dirigió a la Asamblea General Constituyente manifestando que la experiencia del mando y el conocimiento inmediato de nuestras transacciones han enseñado a este gobierno que, para dar el impulso que requieren nuestras empresas y el tono que nuestros negocios exigen, la concentración del poder en una mano es indispensable. En la asamblea del año 13 participaron personas muy importantes, como Sarmiento, Vicente López y Planes, Hipólito Beites, José Valentín Gómez, Francisco Javier Argerich, Tomás Antonio Valles, Juan Ramón Balcarce, José Ugarteche, Pedro Pablo Vidal, Bernardo Monteagudo, Agustín Donado, Pedro Agrelo y José Moldes. El 31 de enero de 1813 se inauguró la Asamblea General, con el propósito de lograr la emancipación y redactar la Constitución del Estado de las Provincias Unidas, la abolición de la esclavitud, la igualdad indígena y prohibición de torturas y tormentos son algunos de los principios fundamentales que nos legó. Esta logró dictar la libertad dependiente de los esclavos. Puso fin al tráfico de esclavos, suprimió los títulos de nobleza, libró a los indios de la obligación de pagar el tributo. Si bien la Asamblea del año 13 no cumplió con sus dos cometidos principales, que fueron la independencia y la Constitución, logró otros objetivos de gran importancia para el desarrollo de las instituciones del Río de la Plata. Proclamó la teoría de la representación política. En conclusión, a todo lo dicho por mis compañeros, pudimos conocer mucho más sobre lo que pasó en la primera junta y lo posterior a esta. Gracias por ver.